Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Entonces el título es ¿Cómo traemos el reino de los cielos a nuestro entorno? Hoy día, nosotros. Hay un pasaje que está en Lucas 17, vamos a ver algunos pasajes hoy de la Biblia, así que yo se los voy a leer, así no ganamos tiempo. En Lucas 17, 21, 22 dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él respondió: la venida del reino no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Por qué está entre ustedes? Porque Jesús fue el que trajo el reino de los cielos cuando Él vino a la tierra. A partir de allí, el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Sí? Dice Jesús en San Juan 5, 19 y 21, San Juan 5 del 19 al 21, que todo lo que Él hizo en la tierra fue todo lo que le hizo, lo que Él vio que hizo su Padre en el cielo. Es decir, que todo lo que Jesús, todos los milagros, todas las enseñanzas y todo lo que Él hizo acá, Él previamente se lo vio hacer al Padre. Es decir, el Padre en el reino de los cielos, Él cuando viene acá hace lo mismo que hace el Padre, el reino de los cielos baja cuando Jesucristo estuvo acá. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Bien. Hay otro pasaje en San Juan 14, 12 al 14, San Juan 14, del 12 al 14, donde dice Jesús que todo lo que Él hizo, si nosotros creemos, también nosotros lo vamos a hacer. Y aún más de lo que Él hizo. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos los milagros que Él hizo Jesús? ¿Sí? Muchísimos. Hasta una resurrección, Lázaro, ¿no? De allí todo lo demás también lo hizo. Dice Él mismo que si creemos todo eso, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros hoy en día tenemos una cultura, como creyentes, como cristianos, como evangélicos, una cultura cristiana. Esa cultura cristiana que hoy tenemos, en muchos aspectos, se parece también a la cultura del reino de Dios, del reino de los cielos. En algunos. Pero hay otros aspectos de que nos falta hoy como cultura actual que tenemos nosotros los cristianos. Imagínense en ustedes qué es lo que nos falta. Yo jamás hice resucitar a nadie. Sí he orado por personas y se han curado, pocas veces. Pero Dios tiene algo preparado para nosotros. Él dice que el reino de los cielos está entre nosotros y nosotros tenemos que hacerlo efectivo. Vamos a ver un pasaje que nos va a dar o nos va a traer como ejemplo qué es lo que le pasó a Pedro para tratar de entender qué era esto del reino de los cielos y que él no lo entendía en un principio. Está en Hechos 10, del 9 al 34. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban camino y se acercaba a la ciudad, habla de Cornelio cuando recibe una visión de Dios donde le dice a Cornelio, un ángel, que vaya a buscar a un tal Pedro que estaba en una casa viviendo. Y bueno, él inmediatamente, cuando tuvo esa visión, inmediatamente tomó lo que dijo el ángel, lo tomó como verdad y mandó a 2 personas a buscar a Pedro. Y ahí entonces empieza lo que voy a leer. Al día siguiente mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. Y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves.
levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, dijo Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo, porque había animales que los judíos no comían. Por segunda vez, le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, vos no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Comparen a Pedro con una estructura cultural que venía de los judíos, eclesiástica, y comparen la visión que tuvo Cornelio, que solamente necesitó una sola vez que el ángel le dijera las cosas para que él aceptara eso como voz de Dios e enviara a las 2 personas a buscar a Pedro. Sin embargo, seguía, a pesar de las 3 visiones, o de las 3 veces, seguía pensando qué era lo que le quería decir Dios con esas 3 visiones. ¿Sí? ¿Seguimos un poquito? Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. Todavía seguía reflexionando Pedro. El Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene para decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañando a los creyentes, con algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con parientes y amigos íntimos que había reunido. No solo había recibido por primera vez el mensaje, sino también había invitado amigos y parientes para que escucharan el mensaje que Dios tenía preparado para él. Bien, lo hizo partícipe a los amigos y a los parientes. Bien, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlos y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa conversando con él, encontró a muchos reunidos, entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Porque eran judíos y los judíos no podían juntarse con personas extranjeras que no eran judíos. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Ahí entiende. Ahí entiende. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha comentado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. ¿Cómo traemos el reino de Dios a nuestro entorno? El primero es que no tenemos que tener prejuicios. Muchas veces nosotros elegimos a quién predicamos, a quién le tenemos que llevar el mensaje. Este tiene cara de bueno, entonces a este seguramente me va a aceptar lo que yo le voy a decir. Aquel que tiene cara de malo, que tiene mal carácter y qué sé yo, por ahí a lo mejor le hablo y me manda bien lejos, ¿no? Entonces hago una selección,
lo primero que no tenemos que hacer es hacer una selección y tener un prejuicio sobre la persona. Vamos a otro. Dice la palabra de Dios: mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, los judíos, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, sobre aquellos que no eran judíos, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Le pidieron entonces que se quedara algunos días con ellos. Jesús predicó, Pedro predicó y predicó a todo el mundo, a todos los que estaban ahí presentes. A veces el Señor nos manda a lugares donde hay gente que realmente consideramos que, o no sé si por vergüenza o por lo que fuera, no hablamos lo que tenemos que hablar. Sin embargo, ahí Pedro sacó su vergüenza, sacó su temor y habló también a todos aquellos que no eran judíos y vieron que el Espíritu Santo también se derramó sobre ellos. Entonces, nosotros no debemos elegir a quién debemos predicarle. Hay otro pasaje que dice que todo lo que te venga a tu mano, hacelo con empeño, porque en el sepulcro donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. La persona que busca a Dios para que el reino baje es una persona que tiene la mano sucia. Pero cuando digo la mano sucia, es la mano sucia de laburar, de trabajar. Jesús no va a usar a nadie que no ponga la mano en el arado y quiera laburar. Aquel que se quiere quedar tranquilo en la casa, sin hacer nada por el reino, por el Señor no lo va a buscar. Necesita gente que se pueda ensuciar las manos y que pueda ir a trabajar. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio, y había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Ese es aquel que no labura, aquel ocioso. Es necesario que la persona que quiera tener el reino de los cielos alrededor de su entorno, que se ensucie las manos. Hay otro pasaje que está en Filipenses. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por su propio interés, sino también por los intereses de los demás. La gloria siempre es del Señor. A nosotros nos puede usar el Señor, puede decir que nos hagamos tal cosa o hagamos tal otra, porque nos dio un ministerio y lo estamos ejerciendo. O no tenemos un ministerio, pero igual estamos trabajando para el Señor. Si logramos algo, si logramos que alguna persona... Es imposible esto, ¿eh? Tíralo, déjalo. Bueno, dale, te la regalo. Si logramos algo, que una persona se convierta o que el Evangelio llegue a alguna persona, es porque el Señor obró antes en esa persona. Es decir, no es mérito mío, ¿bien? El mérito siempre es de Dios y guarda con el egocentrismo, guarda con la vanidad. Eso no trae el reino de los cielos a nuestro entorno. Hay otro pasaje que está en Éxodo 34, 29 y 30. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Es fundamental que la persona que quiere que alrededor suyo esté el reino de Dios tenga un contacto pleno con el Señor. No puede haber
No puede haber el reino de Dios alrededor de nosotros si realmente no hay una dedicación de buscar, una ansiedad de buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que tener tiempo preparado para Él y dedicado a Él. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que separar ese tiempo para que el Señor esté hablándonos y esté dirigiéndonos. Si no, es imposible, porque si no tenemos un contacto con Dios, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Dios te tiene que hablar, pero para que Dios te hable, vos te tenés que acercar a Él. Dios quiere que vos te acerques, Dios está esperando que vos te acerques. Así como Moisés tuvo brillante la cara y el rostro después de tener un encuentro con Dios, así nosotros nos vamos a ver cuando realmente tenemos un contacto pleno con Dios y le dedicamos el tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar en presencia de Él? Y si le dedicas tiempo, ¿es de calidad o es un tiempo berreta? ¿O es un tiempo que no es significativo? Porque puedo estar 15 horas con el Señor, pero ¿qué sacaste? ¿Lo escuchaste? ¿Le dijiste algo? ¿Le repetiste siempre lo mismo? La oración es un diálogo, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los dos que dialogan habla siempre? Es un monólogo. Y cuando el otro quiere hablar, te das media vuelta y te vas. ¿Qué siente la otra persona? Ojo que a veces hacemos ese tipo de cosas cuando oramos y estamos ante la presencia del Señor. Bien. Dice Lucas 22, 54, 60, dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí, sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres de ellos». «No, hombre, yo no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó, «Seguro que este estaba con él, miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En ese mismo momento, el que dijo eso cantó el gallo. ¿Cómo lo seguís al Señor? ¿Así de lejos como Pedro? ¿Lo seguís de cerca? ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque Pedro lo seguía de lejos. Cuando Pedro lo siguió de lejos, lo negó 3 veces. El Señor quiere que vos lo sigas de cerca, porque cuando lo negó 3 veces, dice que cantó el gallo, y ahí es donde se arrepintió Pedro, y a partir de allí, Pedro empezó a seguirlo a Jesús de cerca. ¿Querés que el reino de Dios esté en tu entorno? Seguí al Señor de cerca, no de lejos. Y el último, dice, es la primera parte del relato que leí al principio, dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y decía, «Cornelio». «¿Qué quiere, Señor?», le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Fíjense en la respuesta de Cornelio, ¿no? Un tipo que no era judío, un tipo que realmente, como dice acá, era devoto y temeroso de Dios. Cuando se le apareció el ángel, enseguida lo conoció. Lo primero que le contestó al ángel,
¿qué quieres, Señor? Pedro 3 veces tuvo que aparecerse una visión para que entendiera algo que no entendió, que tuvo que seguir pensando. Le preguntó Cornelio mirando fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Inmediatamente lo mandó a las 2 personas a buscar a Pedro. Aunque vos no lo quieras hacer, y aunque yo no lo quiera hacer, el hecho de traer el reino de los cielos alrededor tuyo, Dios no va a parar. Lo va a hacer con vos o sin vos. Él lo único que te está diciendo: vení, formá parte de esto grande que tengo preparado para toda la gente que está alrededor tuyo, que es que el reino de los cielos venga a la tierra. Depende de vos, elegir una cosa o elegir otra. Esto es una introducción a lo que estamos viendo acá. No es una propaganda, pero le quiero decir que si ustedes quieren saber mucho más de todo esto, los espero a las 9 de la mañana, los esperamos a las 9 de la mañana para seguir viendo de qué trata esto del reino de los cielos y de qué trata esto que tiene preparado el Señor para vos, que es muy grande y que es hacer las cosas que hizo Jesús, hacerlas hoy en día. Porque el mismo Jesús de aquel entonces es el mismo Jesús de ahora. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús y que está hoy con nosotros. ¿Sí? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos revele, nos llene de sabiduría, Señor, para entender qué tenés preparado para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio.